Que el Señor los bendiga mucho. Un agrado estar nuevamente acá en clase. Bueno, a nosotros nos tocó en la parte de la esclavitud. Y bueno, aquí... Espera un poquito. Sí, hermana Irene, se le escucha más o menos nomás. A ver, y ahí sí. A ver. Dele nomás, hermano Rafael. Bueno, ¿Sí? nosotros... A ver, Hola. Hola. ahí sí, hermana Irene, díganos. Ya. No quiero decir nada. Como me dijo que no se escuchaba. Ay, que se le escuchó su voz, pensé que iba a decir algo. Por eso. No, nada. Ah, ya. Ya. Entonces ahora sí que sí, hermano Rafael. Comienza nomás, hermana Esperanza. Bueno, como sabemos, nosotros estamos estudiando el libro de Gálatas, ¿cierto? Y ahí Pablo es el que escribe todas estas epístolas, que son unas cartas que envía a las iglesias para enseñar, a veces para, aliviar, o sea, eh, para levantar las iglesias, las que están decaídas, o para ayudarlas a enseñarles cómo comportarse y de distintas maneras. Como a nosotros nos tocó la esclavitud, bueno, Pablo siempre dedicaba su tiempo a escribir las cartas por medio como le dijera yo, o sea, hacía referencia a muchas cosas para poder enseñarle sobre las escrituras, para enseñarle a los cristianos. Bueno, en esta parte, él ponía como ejemplo a los esclavos, a los de la esclavitud. Bueno, Esperanza hizo un resumen de cómo era la esclavitud en Roma. Y quiero que ella, bueno, lea la parte que le corresponde. Para mi hermano, bendiciones. Bueno, la esclavitud en Roma, existían varios tipos de habitantes en Roma que eran libres, que eran los ricos, los soldados romanos, los patricios y los plebeyos. Y después venían los esclavos, que eran prisioneros de guerra, otros comprados como esclavos, otros de nacimiento, otros hijos de esclavos y otros por abandono de sus padres. Los esclavos pertenecían a un señor o al Estado y carecían de derechos. Realizaban los trabajos más pesados y sus amos o propietarios podían venderlos o regalarlos o alquilarlos. Incluso podían darles muerte, matarlos. Dentro del Imperio Romano, los esclavos eran vendidos en subasta pública y llevaban una placa colgada para saber su origen, su salud, su carácter, su inteligencia, su educación, etc. Y para apreciarlo mejor, eran expuestos desnudos y los precios variaban por la edad y la calidad de ellos. Los niños eran de menos valor. Los hacían trabajar en minas, en agricultura, y otros trabajaban como esclavos domésticos, en familias de los ricos. Allí lo hacían como peluqueros, mayordomos, cocineros, empleados, costureros, y los que tenían educación e inteligencia podían trabajar en educación o en medicina. ¿Ah? La definición de esclavitud es esclavo, prisionero, hombre o mujer bajo el dominio de otro y carece de libertad y sometido rigurosamente a los amos o los del Estado, como dije. Hasta ahí escribí yo. Ahora voy a seguir. Amén.
Como vemos, los esclavos en Roma la pasaban muy mal. Y bueno, así como hay esclavos en Roma, también hay esclavos en esas partes, po. También había esclavitud en los judíos. Se nombra poco, pero había mucha esclavitud. Miren, la Biblia contiene muchas referencias a la esclavitud. Y sin embargo, no la condena, sino que permite la práctica regulada, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento, a los esclavos judíos se les ofrecía libertad después de 6 años de servicio, con determinada estipulación. Sin embargo, si el esclavo era extranjero, él y su descendencia pertenecían en forma definitiva al propietario. En el Oriente Antiguo, en el Antiguo Oriente, las personas en guerra eran convertidas en esclavos. Y la ley en Deuteronomio lo veía como una forma legítima de esclavitud, siempre y cuando a los israelitas no se le encontrara entre las víctimas. Además, el Código de Santidad del Levítico permite la participación en el comercio de esclavos. Los amos cristianos llamaban hermanos a los esclavos en el Nuevo Testamento. No se condena la esclavitud, sino que le dice a los amos que le tengan compasión a los esclavos con justicia y paciencia, y a los esclavos que cumplan las órdenes y actúen con responsabilidad. ¿Qué nos habla la Biblia de la esclavitud? Los esclavos en última instancia son responsables ante Dios, su amo celestial, y les recomienda trabajar duro para sus amos. Esto ya en Tito, en la epístola de Tito 2:9. Y dice lo siguiente: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que se agraden en todo, que no sean respondones. ¿Te gustaba que fueran esclavos? Así. En Colosenses también podemos ver en Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Pero los amos también deben hacer lo mismo, como personas gobernadas por un amo celestial. En Efesios 6:9 dice lo siguiente: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Amén. ¿Somos esclavos o somos libres? ¿Qué dice Jesús de la esclavitud? En San Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pues ahí estamos viendo que Jesús también utiliza la palabra esclavo para hablar del pecado. Aquí Jesús nos dice que somos esclavos del pecado y éramos esclavos del pecado. En otro versículo dice lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en nuestro versículo dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que si Jesús y el Hijo de Dios nos liberta, ya no seremos esclavos, sino seremos libres. Como dice su palabra, esclavos del pecado, y así, si conocemos la verdad, y si reconocemos el pecado, también reconocemos al Hijo de Dios como nuestro Salvador, y Él nos hará libres. ¿Qué nos dice Pablo acerca de la esclavitud? En Romanos 6:16
al 18 nos dice lo siguiente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ahora, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Amén. ¿Qué nos dice Pablo en esto? ¿Qué trata de decirnos? Si lo vemos en este tiempo, el hombre puede estar sometido a muchas cosas. Ejemplo, droga, alcohol, delincuencia, prostitución e innumerables cosas más. O sea, sería esclavo del sistema que otras personas han implementado para obtener suculencias, ganancias, y sin importar destruir a los demás. Así el hombre obedece con fines de muerte. Gracias al Señor, hay otros que tienen puesta la obediencia en la justicia, porque ella los hace libres y vienen a ser siervos o esclavos de la justicia. En eso estamos justificados en ser hijos de Dios, y la recompensa es vida y vida eterna. Amén. Amén. Eso sería nuestro trabajo, hermanita Tamara. Costó un poquito. Sí, Bueno, sí, yo creo que hay mucho más que decir, mucho más que... Pero esto es lo más sí. importante. Es bien Bueno, profundo el tema, es bien extenso, de hecho en la Biblia y a través del tiempo el tema de la esclavitud ha ido variando y las dinámicas de este también, así que gracias por disponer de su tiempo y aprender un poquito más sobre este tema y qué dice la Biblia al respecto. cuesta entenderlo. Ya. Muchas gracias, hermanita. Se lo Sí. bendiga. Gracias. Ya, gracias a ustedes por su tiempo y por exponernos todo esto. Y como bien decía el hermano Rafael, Pablo hacía mención a la esclavitud. Espérenme un poquito. Ahí sí. Ya, Pablo hacía mención a la esclavitud con dos significados. Uno de estos era la esclavitud hacia el pecado, como Jesús también lo dijo, éramos antes de conocer a Cristo, ¿cierto? Esclavos del pecado. ¿Y qué significaba ser esclavo del pecado? Todo lo que decía nuestro hermano, ¿cierto? Que no teníamos poder de decisión, ¿cierto? Que no teníamos finalmente voz y voto, sino que éramos finalmente controlados por esta naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Pero una vez con Cristo, Él nos dio la libertad. Fuimos libres del pecado. Pero también tiene otro significado cuando habla sobre esclavitud, que habla sobre la esclavitud de la ley. ¿Cierto? Recuerdan que la semana pasada habíamos mencionado que finalmente la ley trae consigo muerte, trae consigo esclavitud, porque te dice continuamente que tienes que estar rígido y un compromiso pleno en todos los aspectos de la ley, te hace esclavo de esta, ¿cierto? Habíamos mencionado que en el capítulo anterior que lo comparaba a la idolatría. Decía, antes de que ustedes conocieran a Dios, eran idólatras a otros dioses paganos que ni siquiera eran dioses, pero ahora idolatraban a la ley, se convirtieron en esclavos de la ley, porque tanto la amaban, ¿cierto? Más que a Cristo mismo. Entonces, también se refería a este tipo de esclavitud, la esclavitud hacia la ley. Finalmente, ellos no eran libres, no tenían decisión. ¿Ya? Así que muchas gracias. Ahora, cómo entendemos la esclavitud en esa época, podemos entender también a qué se refería, a qué condiciones tomaba el hecho de decir esclavo en otro ámbito, ¿cierto? Para la enseñanza. Así que ya vamos a comenzar con la presentación. Voy a compartir pantalla. Ahí sí. ¿Se ve, cierto? Amén. Amén. Ya. Vamos a comenzar y como siempre vamos a iniciar con unas preguntas que de la clase anterior y que también por ahí soplaron un poquito los hermanos, ¿cierto? Así que la primera pregunta es,
¿por qué se compara la esclavitud con la niñez? Si alguien se recuerda, por favor, abra su micrófono. Si quiere, se los leo el pasaje donde dice eso. Dice el 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Por qué decíamos, por qué Pablo hacía esta comparación entre el esclavo y la persona que es niño, cierto? ¿Alguien se acuerda? No. Porque el niño no puede tomar sus propias decisiones. Es Exacto. esclavo del que es su tutor. En este caso, ejemplo, uno como padre es tutor de todo lo que haga el niño. Exacto, Eso súper. sí. ¿Cierto? Que finalmente los niños tampoco tenían esto mismo, el poder de decisión, no tenían un representante, ¿cierto? Habíamos hablado de los mayordomos, los guardianes de esto, ¿cierto? Y también habíamos mencionado el tema de que el niño no tiene el goce pleno de sus beneficios y derechos, ya en esta época. Obviamente ahora es diferente, ¿cierto? Sabemos que los niños tienen sus derechos y todo, pero en ese tiempo era aún más complejo ser niño, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el esclavo era igual a un niño, porque el niño no tenía un goce de sus derechos y de sus deberes, ¿ya? Entonces, el apóstol Pablo mencionaba que estar bajo la ley nos hacía niños, era como ser niños, porque no gozábamos de la salvación, del regalo de Dios, de estos beneficios, de este regalo de la gracia, ¿cierto? No gozábamos plenamente, somos niños al estar bajo la ley, ¿ya? Y bueno, la segunda, a ver si alguien se acuerda, ¿qué simbolizaba la historia de alegorización de Agar y Sara? ¿Qué simbolizaba este relato que nos mencionaba Pablo, de Agar y Sara? ¿Por qué se mencionaba? ¿Qué significaba? ¿Alguien que se acuerde, que me pueda contar? Sé que es materia media un poquito difícil, pero si alguien se acuerda, genial. Se refería cuando Pablo dice ya no somos hijos de la ¿Sí? esclava, sino que de la Sí, libre. sí, eso. Por ahí va, por ahí va. ¿Alguien quiere complementar a eso, a esa idea? Ah, la una. ¿Alguien? Ya. Era prácticamente eso, ¿cierto? Que por un lado tenemos a Abraham, ¿cierto? Que tuvo a estas dos mujeres, por un lado Agar, que era esclava, y por otra parte era Sara, ¿cierto? Agar tuvo a Ismael, y como bien dijo la hermana Esperanza, los hijos de una esclava que eran esclavos. O sea, Ismael en un futuro también le correspondía ser esclavo, por ser hijo de Agar, ¿cierto? En cambio, por otra parte, tenemos a Sara, que es como el pacto de la promesa. Hay una promesa, ¿cierto? Y se comparaba finalmente a este milagro, a esto sobrenatural que hizo Dios con los cristianos, que aquellos que tenemos y creemos en Cristo, tenemos este pacto de la promesa, ¿cierto? Que somos salvos por ahí, algo sobrenatural, ¿cierto? Un nuevo nacimiento espiritual, milagroso, ¿cierto? Y por otra parte estaba el pacto de la esclavitud finalmente, que era la ley, que todos los que siguen a la ley, todos los que nacen de esta ley que te esclaviza, terminan siendo esclavos de ella, ¿ya? Entonces por eso Claro. simbolizaban las diferencias de estos dos pactos, ¿cierto? De estos contrastes de la esclavitud y la promesa, ¿cierto? Ya, vamos a pasar, igual como yo le había mencionado antes, al final de todo esto, vamos a hacer un repaso de todos los capítulos, ¿ya? Porque sé que es mucha materia, ¿ya? Vamos a comenzar entonces. Vamos al capítulo 5 de Gálatas. Y acompáñenme, capítulo 5 de Gálatas. Vamos a leer del 1 al 7. Fabián, si me lo puedes leer, por favor. Gálatas 5 del 1 al 7. Deja buscar la Reina Valera. Mm. Ya. No, en cualquier versión, no hay problema.
Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Hasta ahí? Muchas Ya. Si bien ahí vamos a hacer un mini resumen, recordarán que la iglesia de Galacia tenía algunos judaizantes que estaban por ahí con sus voces, ¿cierto?, enseñando y desvirtuando el evangelio, diciéndole a los gentiles que ya habían aceptado a Cristo, ya tú aceptaste a Cristo, pero eso no basta, tenéis que circuncidarte, tenéis que comer solamente lo que corresponde, tienes que seguir la ley, o sea, Cristo no bastaba. Entonces estos judaizantes vinieron ahí a desvirtuar el evangelio que fue entregado a la iglesia de Galacia. Entonces, acá Pablo vuelve a retomar el tema de que se mantengan firmes en la libertad. ¿En qué libertad? En la libertad de Cristo. Cristo murió por ellos, Cristo murió por sus pecados, por nuestros pecados todavía, ¿cierto? Nos limpió. Por lo tanto, ya no tenemos que obedecer la ley, ¿cierto? Él cumplió la ley y murió por nosotros, nos hizo justos, fuimos justificados, ¿ya? Pero hay una cosa, ¿ya? Acá, bueno, simboliza el yugo, si ustedes bien ya saben, este yugo que hace sujetar a una vaquita, por ejemplo, que es viejita, ¿cierto? Le ponen el yugo con la nueva para que la que es nueva se amance, ¿cierto? Y aprenda, ¿ya? Esto mismo quiere simbolizar nosotros con el yugo a la ley. Estamos sujetos a la ley firme. No vuelvan a ese yugo de nuevo, ¿no? ¿Para qué se someten nuevamente a ese yugo de esclavitud que lo van a tener hasta que no se salgan de ahí, ¿cierto? Porque a donde vaya la ley, ustedes tienen que tener un compromiso pleno, ¿ya? No es solamente cumplir un mandamiento de la ley, sino que todos los preceptos que hay en ella, ¿cierto? Es algo, un compromiso grande que hay que hacer con esto, y eso les va a traer solamente esclavitud, ¿ya? Entonces dice, los creyentes son libres no para pecar, y libres de vivir para Cristo, ¿ya? Dice acá que la obligación de la ley arruina la gracia. Lo que habíamos hablado son ideas que vuelve a repetir Pablo. Recuerdan que decíamos que de nada sirve volver a la ley porque desvalidamos el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Arruinamos la gracia. No significó nada entonces el sacrificio de Cristo en la cruz si volvemos nuevamente a la ley, ¿cierto? Y acá hay un comentario que la persona que se somete a este yugo de la ley tiene que vivir en ella, tenemos que vivir en esa ley. Entonces, ¿para qué? Pablo le dice, por favor, no, manténganse firmes en esta libertad de Cristo, manténganse firmes en ella, ¿ya? En el versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis. La palabra desligasteis significa invalidar, eliminar. Dice, de Cristo, a Cristo lo sacaron, a Cristo lo invalidaron, todo lo que Él hizo en la cruz, ¿ya? Y dice después, habla el tema de la circuncisión, ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo de la obra por el amor. Déjenme correr esto que no logro ver. Dice Pablo que hay dos diferencias grandes entre cumplir la ley y vivir con la promesa y por la fe en Cristo Jesús, ¿ya? Y acá les puse un ejemplo para que podamos comprenderlo de mejor forma. Aquellos que viven en base a la ley son como meseros, ¿ya? Estos meseros que te atienden bien, ¿cierto? Te tratan con la mejor sonrisa, pero todo con el fin
de que obtengan al final de todo una buena propina, ¿cierto? Si yo fuera mesera, trataría de comportarme de la mejor forma para ganar una buena propina. Entonces es como un actuar desde el egoísmo, ¿cierto? Y también porque es su fuente de ingreso y de trabajo. Entonces, los que viven bajo la ley hacen todo este actuar, pero para ganar algo egoísta, para hacer algo que después, al fin y al cabo, les beneficie, ¿cierto? Y está el otro caso por ejemplo, acá le puse como la ama de casa, que la mamá o la esposa que prepara el almuerzo, que lo hace por amor, ¿cierto? Que recibe a su persona amada, no para obtener algo de ella, sino por el simple acto de amor, ¿cierto? Lo atiende. Es muy diferente a un mesero que hace todos esos gestos, ¿cierto? Esa sonrisa, ese servicio, lo hace para obtener al final un dinero extra, quizás después al final de su servicio. En cambio, la persona que prepara esa comida lo hace para su familia, lo hace con amor, ¿cierto? Porque le importa. Entonces, lo que Pablo quiere decir finalmente es que si nosotros aceptamos a Cristo, lo que nosotros ya empezamos a hacer, las obras del Espíritu, o sea, el fruto del Espíritu, es algo de amor. No porque yo cumpla tales cosas, no porque yo sea buena persona, significa que voy a ganar la salvación. Al contrario, yo soy bueno, tengo paciencia, yo tengo amor, pero por un acto de que como Cristo me amó primero, yo eso lo devuelvo. Ese amor que Dios me entregó y me salvó y me rescató, eso también lo voy a dar a otros. No por un acto egoísta. Recordemos que los judíos daban propinas, ¿cierto? Hacían oraciones que se notaba el esplendor de ellos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Eran actos vacíos, ¿cierto? De nada sirve todo lo que hacemos si en eso no hay amor. ¿Ya? En el versículo 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? Bueno, esta imagen de correr, de la carrera, ¿cierto? Pablo lo ocupa demasiado en sus epístolas. Igual entendiendo que en Roma estaban todos los que son los juegos, la Olimpiada, ¿cierto? Entonces, por eso mismo ocupaba estas figuras de la carrera, del correr, ¿cierto? Y esta imagen es una ilustración que sirve en este camino de la fe. Nosotros desde que aceptamos a Cristo, estamos en el camino, en la carrera de la fe, ¿cierto? De seguir adelante hasta el blanco perfecto, hasta Cristo, ¿cierto? Pero para hacer esta carrera, ¿cierto? Hay cosas que tenemos que seguir, tenemos que tener una disciplina, tenemos que prepararnos, ¿cierto? Entonces lo que quiere decir es que Gálatas había empezado, desde que aceptaron el mensaje del Evangelio a través de Pablo, habían empezado esta carrera espiritual. Muy bien. Pero ¿qué les pasó? Alguien los estorbó. Alguien, y esta palabra estorbó viene como desde el símbolo cuando en las guerras, cuando se utilizaban, no sé, rocas o piedras para poner en el camino, como una forma estratégica para hacer caer a las personas. Entonces aquí por eso puse esta imagen, cuando en el camino hay como un roquerío entre medio y no se puede avanzar, ¿cierto? Entonces estos judaizantes, estos falsos maestros, hacían esto con sus enseñanzas, estorbaban, hacían caer con malicia a los de Gálatas, ¿ya? Estaban estorbándolo en el camino de la fe en Cristo con sus enseñanzas, ¿ya? Y Pablo aquí hace una pregunta retórica, hace así como, ¿quién nos estorbó? Para que ellos piensen y recuerden y analicen que finalmente que habían cometido un error al escuchar la enseñanza. Porque tan rápido, recuerden que el capítulo anterior habíamos visto que Pablo les decía, tan rápido, se desviaron, no les duró nada lo que les enseñé, ¿cierto? Por esto mismo, por esto es que
estos judaizantes que pusieron estorbo en el camino del Evangelio. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poco de estos falsos maestros, estos judaizantes, que sabemos que tienen 3 características principales. Como ya habíamos visto, primero son tropiezo para los creyentes. Ellos son un estorbo en la carrera cristiana con su falsa doctrina. ¿Ya? Después leamos el versículo 8 de Gálatas 5:8. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, todas estas personas que están siendo un estorbo, que están haciendo esto, no proceden de Dios. No proceden de Él. Porque si procedieran de Cristo, no les enseñarían y cargarían su fe con requisitos y preceptos. No harían esto, no los volverían a esclavizar nuevamente, ¿cierto? No vienen de Cristo, su mensaje no es de Cristo, ¿ya? Dice al contrario, es como un recordar también. ¿Quién los llamó a ustedes? Los llamó Jesucristo. Y Jesucristo es por el cual ustedes tienen que tener fe. Gracias a Él se obtiene la salvación, ¿cierto? No por las obras, no porque cumplamos la ley o no. ¿Ya? Y el versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Sus enseñanzas son como la levadura. O sea, un poquito de esas enseñanzas distorsionan todo el mensaje. ¿Ya? Dice, un poco de falsedad cambia el significado del mensaje y puede influenciar el modo de pensar de mucha gente. Hay que tener cuidado. Recordaban que hace una semana atrás de estudio habíamos hablado de estas personas que eran como falsos hermanos, ¿cierto? Que quieren finalmente desvirtuar, cambiar, sacar a las personas de la fe en Cristo, ¿cierto? Así que hay que tener cuidado porque estas palabras pueden influenciar el modo de pensar de muchas personas, ¿ya? Y eso estaba pasando en los Gálatas, ¿cierto? Que ya prácticamente Pablo tuvo que escribir una carta hacia ellos con todo este mensaje, argumentando fuertemente en contra de los judaizantes y el verdadero evangelio. ¿Ya? Entonces vamos ahora con el siguiente mensaje. Perdón, el siguiente párrafo. Desde el versículo 10 hasta el 15. ¿Ya? Gálatas 5, desde el 10 al 15. Mi hermana Orfilia, no sé si puede leer. Si puede leer, sí. Gálatas 5, del 10 al 15. Ahí se desmutea. Ahí se Ahí escucha. Sí, se escucha. Amén, en el nombre del Señor. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen todo lo que os perturban, porque vosotros, hermano, a libertad fuiste llamado, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amará a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no consumáis unos a otros. Amén. Amén. Ay, disculpe, Sí, estaba amén. hablando con el micrófono apagado. Ahora sí. Muchas gracias, hermano Orfilio. Ya. Bueno, el versículo 10 parte con una esperanza del apóstol, ¿cierto? En que realmente los gálatas puedan volver nuevamente al camino, ¿cierto?
que puedan pasar por esto, por este estorbo y puedan redirigirse hacia Cristo, ¿cierto? Y dice que finalmente todas estas personas que perturban tendrán su sentencia. Dios hará justicia en su momento, ¿cierto? No se pasa por alto, no se va a pasar por alto, ¿ya? Por otra parte, ya habla sobre el tema de la circuncisión. Según Hechos 16:3, algunos judaizantes decían que Pablo ocasionalmente predicaba aún la circuncisión. ¿Y esto por qué? ¿Por qué pensaban esto? ¿Recordaban que algunos malentendían el mensaje o la estrategia de Pablo para decir su mensaje? Porque recuerden que él decía, yo con los gentiles me hago gentiles, con los de circuncisión me hago circunciso, y así, con los nobles me hago noble. Entonces, él finalmente se adaptaba un poco a su público para transmitir el mensaje de mejor forma, para que los pudieran entender de mejor forma. Pero esto se malentendió por algunos, y por eso algunos pensaban que todavía él predicaba sobre la circuncisión. Pero él dice, y dice esto en el versículo 11, si ustedes dicen que predico sobre la circuncisión, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué siguen yendo contra mí? Como que es irónico. Si ustedes mismos dicen que yo hablo sobre la circuncisión, ¿para qué me persiguen? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué padezco nuevamente persecución? Es como una ironía, ¿cierto? Es contradictorio, ¿ya? Y dice y menciona que, bueno, si yo predicase sobre la circuncisión, quito a Cristo. Y ustedes, si quito a Cristo, ustedes estarían súper felices, porque sabemos que los judíos odiaban a Cristo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué me persiguen? Si ustedes mismos dicen que yo predico de la circuncisión, y eso es beneficioso para ustedes porque sacaría a Cristo. Pero ahí entendemos finalmente que Pablo no predicaba la circuncisión, era una estrategia hacia quienes se iba dirigiendo, ¿cierto? Y por eso lo seguían odiando los judíos, porque seguía predicando de Cristo, ¿cierto? Dice después, eh, el tema aquí, espérenme un poquito, cuando habla sobre la mutilación, ¿cierto? Aquí es un poco fuerte, ya como vemos como un poco a Pablo enojado, ¿cierto? Diciendo si a ustedes les encanta la circuncisión, si ustedes la aman y se aferran a ella, como circuncídense todo, mutílense todo, ¿cierto? Porque aman eso, están esclavos de eso. Entonces aquí vemos igual a Pablo un poco enojado, un poco molesto, ya, ¿cierto? Ya, y ahora vamos a pasar, que para mí parte desde el versículo 13, acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Es algo que le hemos conocido eh, a los que son de vieja escuela también hace harto ya. ¿Ya? Dice, y esto es para que quede claro, para decirle la libertad que yo hablo sobre la libertad en Cristo, no es para que, yo ahora soy, para el libertinaje, no. Acá Pablo quiere dejar clarito y bien definido que estamos viviendo bajo la gracia de Cristo Jesús por medio de la fe, ¿cierto? Pero aquellos que han aceptado a Cristo en su vida tienen al Espíritu Santo. Y aquellos que tienen al Espíritu Santo actúan en amor. ¿Ya? Ya eso lo deja bien en clarito. Sobre, ya no hay que cumplir la ley, ¿cierto? No estamos esclavos de ella, pero el que aceptemos a Cristo tiene que mostrarse el amor de este. Dice el 13, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Ya? Dice, esta porción Pablo menciona que la naturaleza de la vida en el Espíritu y es por el poder del Espíritu que el cristiano puede vivir para Dios y no para la carne. Gracias a que Cristo murió por nosotros, ya podemos vivir para Dios, podemos tener una comunión con Él, podemos vivir una vida en santificación, ¿cierto? Porque ya no estamos esclavos
ni a la ley ni al pecado, ¿ya? Por lo tanto, la libertad del cristiano no es para pecar, sino para servir a Dios y servir al prójimo en amor. Para eso. Amén. Y acá vamos a ver lo que significa la palabra carne, que bueno, a veces se utiliza demasiado, ¿cierto? En la epístola. Y bueno, es el elemento corrupto de la naturaleza humana, como nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Sabemos desde que Adán pecó, todos estamos en inclinación al mal y hay una naturaleza de pecado en nosotros, ¿cierto? Entonces a eso se refiere con que no complacéis a la carne, no complazcáis esa naturaleza pecaminosa, ¿ya? Porque deja en claro al tiro que el complacer a la carne es ir en contra de Dios, porque es ir en contra del prójimo también, ¿ya? Y en contra finalmente de todo lo que enseñó Cristo. Dice, parece que algunos de los enemigos de Pablo podían argumentar que la vida de la libertad espiritual, según el Evangelio de Pablo, podía guiarlos a caminos de pecado. O sea que algunos judaizantes decían, pero entonces si no hay ley, es puro pecado, puro libertinaje entonces. Por eso era muy importante para Pablo describir este punto. No, hay libertad en Cristo, pero no para satisfacer las obras de la carne, ¿ya? La ley viene a esclavizar, pero en el espíritu el cristiano sirve a otros en amor. Es el amor de Dios que hace un servicio. Y es totalmente diferente a la esclavitud externa de la ley, lo que habíamos hablado antes. Una cosa es algo externo, porque el cumplimiento de la ley era algo externo, ¿cierto? No mentir, no matar, eran acciones externas, ¿ya? Pero con Cristo es algo interno, desde adentro viene ese cambio, ¿cierto? Y que todo sea en base a un servicio de amor, amor a Dios, amor al prójimo también, ¿cierto? Los dos grandes mandamientos. Que ese finalmente es la esencia de la ley, es la esencia de por qué se hizo la ley, para amar a Dios y para amar al prójimo. Ese era su propósito finalmente, después de todo, ¿ya? Así que vamos a leer ahora desde el 16 hasta el 26. Mamá, no sé si puede ayudar ahí con la lectura. Estoy sin lente en este momento. Ya. No sé, si alguien puede leerlo, abra su micrófono y me ayuda, por favor. 5:16. Amén. Amén. Ya. Dele mi hermana Rafael. Amén. Como título, las obras de la carne y el espíritu del espíritu. Andad, o sea, dijo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta ahí nomás. Pero, Ahí nomás. Después dejamos el otro párrafo. Muchas ya. gracias. Muchas gracias.
Bueno, aquí ya tenemos lo que prácticamente harto hemos leído, ¿cierto? Lo que serían las obras de la carne. Como ya les había mencionado anteriormente, se dice al tiro que son contrarias. O sea, o al complacer los deseos de la carne, finalmente estamos yendo contra el espíritu, ¿cierto? Y así viceversa. Así que hice un mini análisis de lo que serían primeramente las obras de la carne, ¿ya? No sé si a propósito fue ordenado así, pero los 4 primeros obras de la carne tienen relación con la inmoralidad sexual, ¿ya? El primer pecado sexual es la fornicación. La palabra griega se traduce porneia, significa eso y tiene que ver con cualquier actividad sexual ilícita. Y sabemos que, por ejemplo, dentro de esto entra la violación, la pedofilia, la necrofilia, el incesto y todo lo correspondiente a esto, la zoofilia también. Todo esto finalmente sería fornicación, ¿ya? Toda inmoralidad sexual está. Seguimos con los otros, que serían inmundicia o impureza, ¿cierto? Y lascivia, que también puede ser desenfreno. La impureza tiene un significado general de impureza moral en pensamiento, en palabras y hechos. Se usa para referirse a una llaga podrida. Yo aquí les puse una fruta podrida, ¿ya? O una persona que estaba ceremonialmente impura y no podía acercarse a Dios, ¿ya? Sobre todo cuando antes, ¿cierto? Sabíamos que como la lepra era como impureza y aquellas personas que tenían lepra no podían acercarse al templo, al lugar santo, ¿cierto? Entonces, finalmente, aquellas impurezas también tienen este significado de la mente, personas que piensan con malicia, ¿ya? Que planean y maquinan el mal, ¿ya? Y por otra parte está el desenfreno, ¿ya? En el griego es ay, me cuesta pronunciar, perdónenme, aselgia, ¿ya? Que tiene que ver con mostrar abiertamente y sin vergüenza los pecados sexuales, que no hay un pudor, que no hay vergüenza y tampoco se toma en consideración las consecuencias que puede haber de estos actos, ¿ya? Los siguientes ya empiezan con el otros dos, con el tema religioso, que por una parte es la idolatría y la hechicería. Sabemos que la idolatría es condenada por Dios desde el inicio del libro, ¿cierto? Ya que es esta inclinación a ídolos, ¿cierto? O a imágenes, y es donde nuestro corazón está en ello. Quizá ahora no tenemos o no hay dioses a quien adorar porque estamos en otra modernidad y actualidad, pero sí podemos ejercer una idolatría a personas, a ídolos o a objetos. A quien adoramos es esa rendición que tiene nuestro corazón hacia ciertas personas, imágenes, objetos. ¿Ya? Y la palabra, bueno, hechicería, tiene que ver con todo esto, lo que son los ritos, ¿cierto? Los paganismos, los sacrificios que se realizaban, también sobre todo a estos dioses, ¿ya? Y ahora así como continuando después de esto, hace una lista contra todas las obras de la carne, pero que van en contra del prójimo. Es la ira, las enemistades, los celos, la envidia, el homicidio, las disensiones y las contiendas. Todo esto finalmente son obras de la carne, ¿ya? Recordar de que no estamos atadas a ellas, que tenemos una libertad, el Espíritu Santo está en nosotros y tenemos poder del Espíritu para enfrentar el mal que hay en nosotros y a nuestro alrededor, ¿ya? Así que seamos buenos cristianos, ¿cierto? Que reflejemos el fruto del Espíritu más que las obras de la carne. Y ahora vamos a pasar al fruto, es el fruto del Espíritu, ¿cierto? Yo pensaba por qué se llamaba el fruto, porque
una vez que aceptamos a Cristo, todo esto es juntito, ¿cierto? Debiese ser uno solo, juntito, no por partes, ¿ya? Y bueno, está el amor, el gozo, la paz. Hay un versículo que dice, bueno, en el Antiguo Testamento se dice harto, que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Lo he mencionado algunas veces, pero a lo que se refiere que es tardo para la ira, significaba largo de narices. Era una forma de decir en la antigüedad largo de narices. Y simbolizaba a esta persona que cuando sucede algo, respira así como... Entonces Dios respira pacientemente con nosotros. Como diríamos ahora, cuenta hasta 10, hasta 100, hasta 1000. A eso se refería cuando decía como largo de narices. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes, ¿cierto? Pacificadores. No, buscar resolución de conflictos, llegar a acuerdos, no a pleitos. Recuerden que los pleitos son obras de la carne, ¿ya? Ser benigno, tener benevolencia. Benevolencia es ir a favor de las personas. Estaba junto con bondad, que la bondad es cuando también esto de que alguien no se lo merece y ser bueno con esa persona. Ser generoso, ¿ya? Aquí la fe tiene referencia más bien a la fidelidad, ser fiel, ¿ya? Y ser fiel a Dios, pero también hacia los otros. Ser fieles a nuestra familia, a los compromisos que realizamos, ser fieles, ¿ya? Ser manso. La palabra de manso, bueno, al tiro se viene como la película Spirit, ¿cierto? El de los caballitos, ¿cierto? Que a los caballitos, a los salvajes, se los amansa, ¿cierto? Para que sigan las instrucciones de su jinete. Es lo mismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora está en nosotros. Entonces, si Él dice para allá hacer esto, hay que hacerlo. Si dice hay que hacer esto otro, hay que hacerlo. Si la palabra dice que hay que hacer esto otro, hay que hacerlo. Ser manso, ¿ya? Y templanza. Saber actuar también con racionalidad y no dejar que nuestras emociones se vayan en los extremos, ¿ya? Y aquí faltó el dominio propio. Dominio propio para enfrente de las tentaciones. Tenemos eso en nosotros. El Espíritu está en nosotros y tenemos esa cualidad de tener dominio. Dominio sobre nosotros mismos. Saber decir que no al pecado, ¿cierto? Que chuta que cuesta. A las clases de los niños les mostraba un video del marshmallow, o de repente con nosotros mismos, de repente que nos gusta comer, la tentación es así. Esa comida deliciosa que se ve ahí y el dominio propio es decir, no, ¿cierto? Que cuesta, pero está el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y bueno, Amén. la palabra acá después dice, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con Cristo fuimos juntamente crucificados, ¿ya? Nuestra carne también murió ahí. Ya no somos esclavos de esta carne ni de la ley, ¿ya? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si aceptamos a Cristo, vivamos entonces conforme a esto, ¿ya? ¿Por qué dice antes con lo de las obras de la carne mencionaban que aquellos que hacen y practican las cosas de la obra de la carne no heredarán el reino de los cielos? Porque una persona que practica las obras de la carne finalmente significa que no conoció a Dios, ¿ya? Sabemos que una cosa, ¿cierto? Obviamente nadie aquí es santo 100%, ¿cierto? Caemos, pero una cosa es amar el pecado y recurrir así con
como con la sinvergüenza, mostrarle a los demás que pecamos, no hay problema, sigamos. Eso es una cosa, ¿cierto? Porque obviamente vamos a seguir pecando. Pero otra cosa es que en constante estemos en arrepentimiento y que nuestro espíritu se duela cada vez que le fallamos a Cristo, ¿ya? Cada vez que le fallamos a Dios, ¿ya? El 26 dice, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. El 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, ¿ya? Acá unos comentarios que habían decían que los Gálatas finalmente tenían como algunas conductas de obras de la carne. Entonces Pablo le estaba recordando, si ustedes aceptaron a Cristo, vivan entonces conforme a esto. No se peleen los unos a los otros, no se coman, no se irriten. ¿Por qué? Pablo lo que más quería era evitar estos conflictos, estos pleitos, estas contiendas dentro de la iglesia de Cristo. ¿Cierto? Es irónico, ¿cierto? Que hayan este tipo de acciones en la amada de Cristo, en la iglesia, ¿cierto? Así que reflejemos a Cristo y tengamos ese dominio, porque ya no somos esclavos, tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ya? Y bueno, para terminar ya, para cerrar, dos cositas. Una, no hay que vanagloriando. No hay que tener vanagloria de las cosas buenas que hacemos, porque finalmente todo es un acto de amor. Así como Cristo nos amó primero, nosotros demostramos ese amor. Ya todo es en base al amor. Y lo que Pablo quiere decir aquí finalmente es que una cosa es la libertad en Cristo y otra cosa es el libertinaje. Si nosotros aceptamos a Cristo, tenemos que vivir conforme a esas verdades de Cristo y de verdades bíblicas, conforme al Espíritu Santo. ¿Ya? Y quiero leerle un pasaje de un libro que a mí me gusta mucho, que habla sobre la gracia cara. Hace como una referencia sobre, se llama El precio de la gracia y habla sobre la gracia cara y la gracia barata. Y el libro hace como, tira un palo, por así decirlo, a los que somos seguidores de Cristo, porque si realmente no se refleja el fruto del Espíritu en nuestra vida, la cruz de Cristo finalmente la pasamos por encima, ¿ya? Y les voy a leer este pasaje que dice la gracia cara. La gracia es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena al pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, la gracia es cara porque le ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. Habéis sido adquiridos a gran precio. Y porque lo que no ha costado caro a Dios, no puede resultarnos barato a nosotros. Amén. Amén. Es fuerte la lectura cuando yo la leía. Realmente no tenemos que vivir una gracia barata. Tenemos la salvación, aceptamos a Cristo en nuestra vida, pero eso significa un compromiso. Primeramente por respeto al sacrificio de Cristo en la cruz. Porque la gracia que nosotros tenemos hoy en día le costó caro a Dios. Porque entregó a lo más amado de Él por nosotros. ¿Ya? Así que cuando vivamos en nuestra vida, recordemos que todo lo que hacemos y que podemos vivir esta vida espiritual, vida eterna, ¿cierto? Gracias a un gran sacrificio. A un gran sacrificio. Por lo tanto, evitemos vivir y tener obras de la carne, sino que vivamos por este espíritu que se nos fue concedido por gracia. Amén. Amén. Amén.